Bienvenidos en punto y en vivo y a todo color, aquí en las pantallas de Canal 21 Next TV. Esto es Hablando de Frente, como todos los jueves a las 7:30 de la noche. Y recuerden que cuando aquí no puedan sintonizarnos, estamos también en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y también en las de Next Noticias. Hoy vamos a tener un contenido que va a ser jurídico y político. Va a tener explicación jurídica y vamos a explicar también las implicaciones de carácter político. Antes de entrar en este tema de lo que está ocurriendo con todos la ley que regula de alguna manera la revocatoria de mandato de los diputados, el por qué se hace, qué es la verdad de lo que dicen y qué no es así. Quiero primero agradecer hoy a la comisión de la Asamblea Nacional, que nos hizo invitación hoy para exponer sobre nuestra posición en cuanto a la ley de extinción de dominio. Yo dediqué mi día a esto en la Asamblea Nacional porque lo entiendo de carácter súper relevante de lo que puede ocurrir en Panamá si se aprueba semejante adefesio como está en la Asamblea Nacional. Asimismo lo dije en la Asamblea Nacional y siento regocijo de sentir que los diputados tenían tenían ganas de escuchar, querían que se les aclararan puntos. Estaban bastantes personas de la comunidad jurídica, tanto nacional como internacional. Hubo un debate interesante, no fui yo el único expositor, habían otros expositores, tanto nacionales como internacionales. Aquí estuvo la procuradora de El Salvador, el fiscal que implementó esto en Colombia como ley de extinción de dominio. Habían expresidentes del Colegio Nacional de Abogados. Fue una cuestión muy nutrida, pero pudimos exponer, y me gustó la coincidencia que hubo en muchos especialistas de derecho, en donde se marcaron peligros puntuales de aprobarse esta ley en Panamá. Voy a resumir muy corto porque yo lo toqué en programas anteriores, pero esta ley es peligrosa porque, primero, dice que es para pelear contra el crimen organizado, dice que es para pelear contra el narcotráfico, dice que es para pelear con estos delitos de alta gama o de alto impacto. Sin embargo, en toda la ley no se menciona en un solo artículo la palabra narcotráfico, ni la palabra crimen organizado, ni la palabra delitos de alta gama. Se menciona que puede ser contra lo que el juez considere que pueda ser una actividad ilícita. Y adicional de eso, si es una ley que fue un poco lo que nosotros sustentábamos, si esto es una ley que supuestamente busca combatir el crimen organizado, no puede ser que si a usted lo declaran inocente en el proceso penal, es decir, que dicen que usted no cometió el delito, aún así le puedan quitar todos sus bienes. Incluso puede ser que a usted no lo vinculen al proceso penal y aún así le quiten sus bienes. Se busca establecer algunas figuras muy peligrosas. Yo decía que yo tenía, y de hecho voy a invitar, hoy estuve con algunas personas que no tienen mi misma posición, han sido muy respetuosos como nosotros lo hemos sido también, y los voy a invitar al programa para que ellos puedan dar su posición y nosotros podamos de alguna manera confrontar ideas que al final de cuentas creo que redundan en beneficio del país. El segundo elemento que no nos gustaba de la ley es que era de carácter retroactivo. Es decir, no es que le dicen a usted de hoy en adelante vamos a hacer esto. Es que le dicen de hoy podemos revisar hacia atrás. Y cuando le digo revisar hacia atrás, no habla de prescripción. Es decir, podemos revisar hasta 1903 cuando empezamos a hacer República de Panamá. Dice que los temas de hereditarios o de sucesión no afectan el que puedan ser perseguidos los bienes. Quiere decir, llegar a discutir en extremo, por supuesto, los bienes dejados por su abuelo, por su padre, por su tío, por su mamá, por quien sea. Si se entienden que no hubo temas, por ejemplo, de tributos o impuestos pagados adecuadamente, si hubo cualquier actividad que en su momento dado
pueda ser entendida como una actividad violatoria de la ley. ¿Por qué? Porque no se establece de manera puntual la necesidad de que la persona salga condenada por un delito. Entonces, hay una cosa que para nosotros los abogados era nefasta, y es que lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa eso? Que en vez de que un fiscal le tenga que probar a usted que esos dineros son de carácter ilícito, usted es el que tiene que probarle a él que usted los adquirió de manera lícita, con fondos lícitos, y que ante cualquier eventualidad usted no tuvo ninguna mala intención o usted no tuvo ni siquiera una culpa marcada. Es decir, usted le toca irle a demostrar cosas al fiscal sobre sus bienes, y puede ser que le toque demostrar temas sobre los bienes de su papá o de su abuelo, cuando usted ni siquiera sabe qué ocurrió. Entonces, imagínense en el nivel de indefensión que pueden dejar a una persona si se aprueba un proyecto como este. Criticamos de manera muy fuerte el hecho de que un fiscal por sí mismo y sin un juez, ante supuestas excepcionalidades o temas de urgencia, pueda agarrar y disponer de sus bienes ante un secuestro de manera inmediata, pueda secuestrarlos, pasarlos a la administración, al ente administrativo que administra los bienes que han sido cautelados, y ahí le pueden, sin que haya acabado el proceso acá, le pueden vender sus bienes y guardar lo que sea que salió de la subasta, le pueden administrar sus bienes y en cuestión de un día le pueden atacar todos sus bienes. Hoy vi una comunicación en donde hicieron eso con el expresidente de Honduras, todos los bienes. Y nosotros sosteníamos que no era necesaria esa ley tampoco, porque le han mentido al país diciéndole que es que para perseguir el narcotráfico o los bienes del narcotráfico se requiere una ley como esta. Y nosotros decimos eso es falso. De hecho, le mencioné los artículos puntuales que le permiten en el Código Procesal Penal agarrar a quien sea que está procesado por narcotráfico, por blanqueo de capitales, y le pueden cautelar sus bienes. Eso ya lo tiene el proceso penal. ¿Qué es lo que le molesta a muchos fiscales? Le molesta que en ese proceso, a quedarse con ellos tienen que sacar culpable a la persona. Y entonces me llegaron a decir, como argumentos en el día de hoy, lo que pasa es que a veces hay argumentos de los abogados defensores que terminan sacando a las personas, y entonces ahí no se pudiera tomar los bienes. Claro que no, salió inocente la persona. Y si lo que tú estimas es que hay un buen abogado en la parte contraria y que está de alguna manera afectando los resultados del Ministerio Público, pues tienes opciones. Trátalo, una. Dos, entrena a tus fiscales, genera una escuela de fiscales, genera la capacitación entera de los fiscales, haz normas que refuercen lo que hoy día tenemos nosotros como código para que de alguna manera se pueda operar. Pero no puedes bajo ningún concepto afectar la presunción de inocencia y decir, aunque salga inocente, pues le vamos a caer encima. Hay conceptos tan graves como decir que si su plata es lícita, es decir, que la obtuvo lícitamente, pero ellos entienden que usted tuvo otra actividad ilícita, a los lícitos también le pueden caer de manera preventiva a pretexto de ir a probar que usted tuvo alguna violación, aunque usted salga inocente del proceso penal o aunque usted ni siquiera lo vinculen al proceso penal. Ciertamente habría que hacer, para tener un proyecto de ley que tan siquiera pudiera ser evaluado de esto y que no se necesita en Panamá realmente, pero ustedes ven todo lo que habría que cambiar. Que una persona en efecto fuera condenado, que una persona que se refiriera a delitos puntuales específicos, narcotráfico, terrorismo, estos delitos que le llaman de alta gama específicos, que no sea retroactivo, porque la gente tiene que saber de ahora en adelante que tiene que guardar todos sus recibos, hacer todo lo que tenga que hacer con sus bienes. No puede ser que no prescriba. Miren, yo oigo este tema de la no prescripción y de verdad, como lo dije hoy en el conversatorio,
De verdad que uno los mira así y uno piensa en Jesucristo cuando dijo, Señor, perdónalos porque de verdad no saben lo que hacen. Decir que no prescriba algo es que alguien tenga una daga aquí y que esa investigación pueda mantenerse 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, 30 años, 35 años. Se afecta la seguridad jurídica del país porque nadie con esa incertidumbre viene a invertir en Panamá. Entonces, yo quiero haber dejado de alguna manera aportes importantes en el día de hoy sobre las aprehensiones que tenemos en el proyecto. Lo hicieron de manera muy positiva. Igualmente, varias personas que me acompañaron. Los argumentos de las personas que de alguna manera no coinciden con nosotros pero son interesantes escuchar cuáles son las necesidades que se tienen. Pero yo particularmente de que existen otras fórmulas, llámese escuela de fiscales, llámese fondos para la persecución del delito, llámese fondos para la cooperación, llámese fondos para quienes, llámese todo lo que es la parte de prevención, llámese de prevención del delito, me refiero en todos estos sectores que son de alta vulnerabilidad. Todo lo que tiene que ver con el mantener a las personas fuera del ocio, con oportunidades positivas. Hay muchas otras fórmulas para pelear contra eso, que no puede ser que al ciudadano normal tenga que vivir en vilo de si él termina vinculado o no. Y valga la aclaración, usted puede ser la Madre Teresa de Calcuta, pero resulta ser que usted alquiló su casa a una persona y esa persona resulta ser que el día de mañana tenía droga o tenía un arma ilícita ahí. Bueno, usted le pueden quitar su apartamento por eso. Y pueden intentar porque estaba en un bien en el cual se estaba guardando un objeto del delito. Y la norma es muy vaga en la forma en que se establece esta persecución. Si usted tiene un socio, usted parte de una compañía y son no 1, 5 socios, 7 socios, y resulta ser que uno de esos, pues sin usted saberlo, estaba vinculado a alguna actividad delictiva, recibió algún fondo que no debía y esa plata de alguna manera pasó en un momento dado por la sociedad, a usted le pueden afectar sus bienes. Si usted por cualquier motivo termina de alguna manera vinculada a esto, el problema es que si usted dijera, bueno, perfecto, que me prueben a mí que yo hice algo malo, sería menos dañino, porque eso es lo que usted hace en un proceso penal. Usted va al proceso penal y usted dice, yo no sabía. Y como allá le tienen que probar que usted hizo algo de manera intencional, con dolo, cuando las conductas por lo menos están tipificadas como dolosas, entonces usted tiene la capacidad de defenderse. Y como allá el fiscal tiene que probar eso, si no se lo prueba, usted mantiene su condición de inocencia. Acá no. Acá dice que usted tiene que demostrar que usted actuó sin culpa ni dolo, y también dice que usted tiene que demostrar la licitud y de dónde obtuvo todos sus bienes. Pareciera algo sencillo, pero si usted el día de mañana le preguntan por el comedor de su casa, por el recibo de sus televisores, hasta por plata que usted tenga en el banco, sea $1,000, $2,000, $3,000, porque no establece un mínimo el proyecto, se puede tornar un proyecto muy peligroso. Y por esos motivos fueron los que nosotros hicimos esa oposición. Ahora, como le dije, yo sentí un ambiente muy respetuoso que yo tengo que aplaudir porque se nos escuchó de manera amplia lo que teníamos que decir. Eso es el cuchillo para el pescuezo de los que hoy día están en el cargo, mañana no están en el cargo, mañana se lo aplican a ellos mismos, a sus familiares, se los explicamos a sí mismos, y ellos tienen que entender que se legisla en gobierno para cuando se está fuera del poder. Entonces se hacen buenas normas. También tienen que entender que las realidades que vive Panamá no son las mismas realidades que en su momento dado tuvo que enfrentar Colombia, que tuvo que enfrentar guerrillas, narcoguerrillas, etcétera. Hombre, ellos tienen una situación distinta, distinta la tiene El Salvador con las maras y las cuestiones. Hoy me tocó conversar con la procuradora de El Salvador
y ella tenía una posición en favor de esta norma. Ella decía que esa norma les había servido positivo, pero ella es la Procuradora General de la Nación, una señora muy respetuosa, muy formal. Pero leyendo yo de la otra parte de El Salvador, veo que le secuestraron los bienes al partido Arena. Yo no puedo defender ni atacar a Arena porque no sé cuál es la motivación. Lo que sí les puedo decir que me llama la atención que haya llegado al punto en donde al partido de oposición del gobierno actual le secuestren los bienes. Porque usted se imagina que si eso empieza a pasar aquí en Panamá y un par de personas cogen ideas, entonces nosotros podemos ver un proceso comprometido desde el punto de vista incluso de la democracia y la parte electoral. Y yo les dije hoy a los diputados y a los presentes, les decía, yo como abogado, en los últimos 5 o 7 años, puedo atestiguar que aquí en Panamá ha habido persecución política, que es que el Estado, desde el punto de vista del gobierno central, del órgano ejecutivo del gobierno pasado, se metió en la Procuraduría abiertamente. Y eso está claro en los Varela Leaks y en los temas de Saltarín. Entonces ustedes imagínense que se aprueba esta ley y que tengamos una repetición de eso, pero que ahora le puedan caer a los bienes suyos y de sus familiares. Entonces cuando ustedes oigan esta ley de extinción de dominio, yo les pido, no que me crean a mí, pero le pido que se asesoren, busquen qué es lo que dice, léanla y generen su opinión sobre esto, porque es algo realmente peligroso para Panamá tener una ley de ese tipo que con los vaivenes políticos que tenemos puede ser utilizada de una manera muy... Le dije que me iba a referir al proceso, al proyecto de ley que entiendo que fue sancionado en tercer debate, que tiene que ver con la revocatoria de mandato de los diputados dentro de un partido político. A ver, usted puede estar de acuerdo con los diputados, usted puede estar en contra de los diputados, usted puede odiar a un diputado, usted puede querer mucho a un diputado. Lo que usted no puede hacer como medio de comunicación, que lo están haciendo muchos, es mentir. Usted no puede salir en televisión nacional y decir que le quitaron a los partidos políticos la posibilidad de ejercer la revocatoria de mandato de sus diputados, porque esa es tamaña mentira y no hay una persona, un solo comunicador que se atreva a venir aquí y a repetir esa mentira delante mío. Y no lo es porque lo que hace el proyecto es decir, un momentito, dentro de las causales por las cuales tú puedes revocar el mandato o expulsar a un diputado de un partido se hace por motivos graves, se hace por situaciones que realmente violen toda la plataforma ideológica del partido, y eso tiene que estar debidamente regulado en los estatutos. Usted no puede votar a un diputado de su partido porque no votó como el presidente del partido quería. El día que usted haga eso, el día que a usted se le ocurra darle al presidente del partido la decisión de que sus diputados tienen que votar como él quiere, ese es el día que usted dejó de tener 15, 18, 30 diputados independientes uno del otro, y que usted tiene que el presidente del partido es un megadiputado multiplicado por... del 80% de los diputados del CD, y que esto ha sido acompañado de alcaldes y representantes que estuvieron estos días, le han dicho al señor Rómulo Rux: no lo queremos a usted en la presidencia del partido. Nosotros queremos estudiar una alianza con el señor Ricardo Martinelli. Eso es todo lo que ha pasado. Le dijeron, Rómulo dijo no, y el grupo que apoya a Ricardo Martinelli dijo: vamos a las elecciones, pues. Vamos a votarlo adentro del partido. Vamos a unas elecciones en donde tengan que votar todo el partido, todos los delegados del partido, vamos a convocar a esa elección. Y Rómulo dijo: no la convoco,
no la voy a convocar esa convención, pese a que está convocada por mayoría más uno. A él le da la razón el Tribunal Electoral diciendo, bueno, tú tienes un mandato y ese mandato es hasta el año 2023, es decir, hasta el año que viene, le quedan meses o un año le queda de por medio. ¿Qué pasa? Cuando llegue ese momento, en unos meses o en un año, él tiene que hacer una elección dentro del partido. Y si él no tiene los votos, entonces no puede ser ni presidente ni candidato. Entonces, ¿qué se le ocurrió a algunos inteligentes adentro de Cambio Democrático? ¿Sabes qué? Hay una manera de no competir con ellos. Vamos a votarlos, vamos a expulsarlos. Y eso primero es lo más antidemocrático que puede existir. Cuando yo tengo una persona que agarra y me dice, no, yo no puedo competir, yo no voy a competir, mejor te saco del partido. Entonces el antidemocrático eres tú. Tú no te atreves a ir a una convención porque es que si tú tienes los votos adentro del Cambio Democrático y tú estás teniendo un tema de 15 diputados, tú básicamente lo único que vas a tener es tratar de demostrar tu fortaleza política, y dentro de esa fortaleza política tú vas a decir, llamamos a una asamblea, vengan todos, y cuando nosotros agarramos y llamamos a esa asamblea se vota, y usted dice, yo tengo el 56%, tengo el 60%, tengo el 40%, lo que sea, pero yo mantengo la unidad de mi partido. Cuando usted es capaz de decir, yo voy a votar a expulsar a 15 diputados, a 15 de los 18 diputados del partido, usted está diciendo, yo prefiero quedarme con el cascarón y que a mí no me puedan quitar el partido porque no van a poder competir adentro mío porque los voté del partido. Entonces, ante esas situaciones, una Asamblea Nacional tiene que evaluar si eso es válido, no solamente en este partido, sino en cualquier otro partido, porque es que darle esa posición adentro de un partido, tanto en CD como en el PRD, como incluso en RM, como incluso en el Partido Panameñista, es peligroso. Es peligroso que un presidente de un partido o una mini directiva que en realidad responde a un presidente agarre y pueda decidir el voto de todos los diputados. Quiere decir que ese señor tiene la fuerza de media asamblea o de un tercio de asamblea que se la dio ¿quién? Él no fue electo para diputado. Entonces, en ese sentido, sin quitar si yo quiero o no quiero a esos diputados, la medida que adopta la Asamblea en ese sentido sí es sana. ¿Por qué? Porque establece un equilibrio, un punto medio. ¿Y qué dice? Tampoco es lo que dice el diputado solo. Para que un diputado pueda alegar que ha actuado con legitimidad, tiene que tener mínimo a la mayoría de su bancada. Entonces lo que establece el proyecto de ley es que si el diputado votó igual que la mayoría o más de su bancada, no se puede hacer la revocatoria de mandato desde el punto de vista del partido, porque entonces no se puede decir que está desobedeciendo la corriente del partido si tiene la mayoría más uno de los diputados. Entonces, ojo con lo que le presentan a usted, porque lo que le presentan es tratar de decir, mire, se aprobaron una ley para ellos y hicieron estas cuestiones, pero la ley, si fuese distinta o como está ahora, entonces quiere decir que el presidente del PRD, que de paso es un diputado, pudiera decirle a los 36 diputados, me paras esto y votas de esta manera, no quiero que me presentes esta ley, esta sí quiero que me la presente. Entonces él no sería un diputado, él sería 36 diputados en uno, porque tendría la fortaleza con él o 4 personas del CEN de decirle a 36 diputados exactamente cómo quiero que voten. Y entonces nosotros tendríamos un reflejo de algo que sería un chiste de asamblea, porque bajo ningún concepto eso pudiera ser un parlamento sano, en donde el titular del voto que salió del voto popular no puede ejercer su acción porque tiene que hacer lo que el otro vote. Entonces el otro mejor se hubiera tirado para diputado, y esa es la manera entonces en que se resuelven. Fíjense, para ir terminando, se está dando un proceso que es el proceso de, ¿cómo se llama este tema? Del tránsito, de los buses. Yo he querido guardar un programa porque este es un proceso que yo le pido
a la presidenta, yo no tengo que ver en ese proceso, ojo, pero vi un reglamento de audiencia hecho por una jueza, en donde dice que le va a dar 10 días de alegatos al fiscal, porque son muchos los imputados, son 500 y tantos imputados, con decirle que esto se está haciendo en el estadio Rommel Fernández, creo que es que se está haciendo la audiencia, y que el abogado va a tener media hora. Por Dios, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando yo veo eso, a mí se me paran los pelos de penalista. Porque ¿qué pasa si dentro de esos 10 días de debate, de esos 10 días de alegatos, el fiscal, a pesar de que sean 500, le dedicó a mi cliente 9 días y medio? Y entonces yo, defensa, a mí me das media hora para defenderme. Eso rompe con la estricta igualdad de las partes y obviamente rompe con todo esquema de un debido proceso. O sea que si el fiscal dedicó de su presentación 9 días a mí o a mi representado, yo tengo exactamente media hora para defenderlo. ¿Por qué pasan estos procesos? La ley panameña dice que por un solo hecho se seguirá un solo proceso. Si son distintos hechos, en distintas fechas, de diferentes personas, usted no los mete a todos en un proceso. Usted sabe el problema que tiene un fiscal para agarrar y decir que 500 personas se pusieron... ¿Dónde hacían las reuniones criminales? Porque las reuniones criminales las tenían que hacer en el estadio. Que 500 personas se pusieron de acuerdo para ser peculados en la Caja de Seguro Social. Miren, el Estado tiene que buscar una fórmula más efectiva de hacer recuperación de sus dineros cuando hubo omisiones administrativas, cuando hubo afectación del Estado. Ojo, el Estado puede ser afectado en su patrimonio en un momento dado, porque yo choqué un carro, el Estado está afectado al patrimonio. Porque algo se hizo de manera no correcta, está afectado al patrimonio. Pero yo no puedo hacer procesos que me cuesten más que incluso lo que yo voy a recuperar. O sea, yo de verdad, aquí a veces en una institución, que se roban una computadora o se hurtaron una computadora, para usar el término correcto, y entonces vengan a hacer un proceso y un proceso de peculado para agarrar y hacer estos temas que tendrían que tener una solución distinta. Si a usted le hurtan la computadora de su casa y usted me dice, Alfredo, usted quiere hacer un proceso, yo le digo a usted quiere hacer un proceso por 5 años para recuperar esa computadora, para ver si le metemos 5 años, que usted me dice, no, yo quiero mi computadora. El Estado no puede hacer lo mismo porque obviamente tiene que mandar un mensaje ejemplarizante, pero eso no significa que no puede buscar soluciones para no hacer que el proceso le cueste $5,000 y después meter presa a la persona, le salga aproximadamente como $30 al día cuando usted cuenta no solamente alimentos, sino la seguridad, la luz, todo lo que está de los penales. Entonces lo meten 5 años a la persona y esa persona costó $1,000 al mes, costó como $60,000 agarrar entre el proceso y todo esa computadora. Entonces el Estado, para recuperar una computadora de $2,000, $3,000, lo que sea, termina pagando $60,000. Alguien en algún momento dado va a tener que decir, esto es una tarantez que no podemos seguir. Pero bueno, como les voy a hablar de este proceso de manera amplia, hoy los quiero dejar con un nuevo proyecto aquí que se llama VAR y que va a tener todo un tema del elenco de gente que sabe de deportes, que los va a nutrir a ustedes, así como yo trato de hacerlo con la parte jurídica y con la parte política. Créanme lo que tenemos a los expertos aquí en Next TV, a todas las personas que lo van a estar a usted informando de la mejor manera en todos los temas de deporte. Y como así acabo yo mi programa el día de hoy, los veo así hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.